Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles en este día, hoy jueves. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un texto, un versículo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vamos a leer de ahí ese texto. El que está hablando es el Señor Jesucristo. Él es el que está hablando, Él es el que hace la pregunta, a final de cuentas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esta es una pregunta retórica. A final de cuentas, el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, se llenó de gente. Se llenó, bueno, cuando me refiero a que se llenó, quiero decir que mucha gente lo siguió, y a donde quiera que Él iba, ahí estaban las personas. Mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, hombres. Entonces, había una multitud de personas que seguía a Jesús. A donde quiera que Él iba, ahí iban. O a donde quiera que Él llegaba, se amontonaba la gente para escuchar todo lo que Él decía. En una ocasión, pues delante de tanta gente, seguramente, ¿cuántos se habrá encontrado que se decían ser hijos de Dios, amantes de Dios, seguidores de Dios? Pero el Señor Jesucristo pues ya había dicho, ¿no?, que Él era la puerta, que el que por Él entrare, ese iba a ser salvo, que Él era el pan de vida, que Él era la fuente de agua viva, que Él era el camino. Ya había dicho abiertamente muchas cosas. Entonces mucha gente pues lo seguía por eso, por las enseñanzas. Otros lo seguían porque alimentó en 2 ocasiones a multitudes muy grandes. Otros lo seguían por los milagros y por las enfermedades que Él ya había sanado a muchas personas. Pero el Señor Jesucristo tenía algo en su corazón y en su pensamiento. Es: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Mucha gente le decía: Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, todo esto lo he guardado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo había recibido muchas palabras de muchos seguidores, pero una cosa a Él le quedaba clara. Decía: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Esa es la respuesta. Está la pregunta, pero ahí está la respuesta. La respuesta es hacer lo que Dios dice, hacer lo que el Señor Jesús decía. Y hasta nuestros días, hoy en el año 2022, la respuesta sigue siendo la misma para todos aquellos que siguen a Jesús, para todos aquellos que en algún momento han determinado seguir las palabras de Jesús, o hacer caso a los principios de Dios, u obedecer las palabras que dice la Biblia. Es eso, hacer lo que decía el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, para eso tú debes de leer la Escritura. Muchas veces nosotros, los seres humanos, cuando empezamos a buscar o a seguir algo, es porque alguien está al frente y está hablando bien, expresándose bien, porque habla bonito, porque dice buenas palabras, porque se expresa de tal forma. Y así muchas personas en aquel tiempo seguían a Jesús, porque todo lo que ellos oían era completamente diferente a lo que los fariseos o a lo que los maestros de aquel tiempo ya les habían enseñado. Ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, algo muy ceremonioso, abrir las leyes, desenrollar los pergaminos, leer lo que estaba escrito y hacer sacrificios. Cuando viene el Señor Jesús se encuentran con algo bien diferente, bien distinto. El Señor Jesús no iba a la sinagoga, sí fue en 2, 3 ocasiones, pero generalmente andaba en la calle, andaba en las aldeas, andaba en las casas, andaba en las ciudades, andaba en los pueblos, en las playas, a orillas de los lagos, y ahí andaba el Señor Jesús hablando y predicando. Por lo tanto, el Señor Jesús no estaba sujeto solamente a un lugar, no estaba sujeto a la congregación, no estaba sujeto al templo, no estaba sujeto a nada. El Señor Jesús hablaba donde había oportunidad de hablar. ¿Y qué era lo que hablaba? Pues el Evangelio, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de amor de Dios, de fe, de perdón, de justicia, de juicio también, por supuesto. Y mucha gente le siguió. Pero lo más importante de todo es que cuando le decían Señor, Él decía, Él se daba cuenta y sabía con quién trataba. Dice la Escritura que Él conocía los pensamientos de ellos, dice la palabra.
Y así mismo hoy día, en este año, en este siglo, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente, pues en teoría o en palabras le sigue, le obedece entre comillas, ¿verdad? Y cargan una Biblia y se reúnen. Y a su familia le han dicho, pues es que soy cristiano, y a sus hijos y a sus padres, soy cristiano, y en el trabajo dicen, soy cristiano, pero la realidad es que muchos de ellos, sus palabras no concuerdan con lo que ellos hacen. Y ese es el meollo del asunto, ese es el punto principal. El Señor Jesús decía, me llamas Señor, pero no haces lo que yo te digo. Y así hoy día muchas personas le llaman Señor, le llaman Dios, pero no obedecen sus palabras. Y estamos en la misma situación que en aquel tiempo esos hombres que le estaban siguiendo. El Señor en el versículo 47, Lucas 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os enseñaré a quién es semejante. Y entonces cuenta, semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida al río, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. O sea, el Señor Jesús compara a una persona que obedece sus palabras, a una persona que le obedece, que obedece sus principios, como dice aquella, dice que cava en un terreno, pone cimientos, levanta una construcción fuerte y después venga lo que venga, nunca va a ser conmovida, nunca va a ser movida, nunca va a ser derribada. Él pone como ejemplo que van a venir los ríos, ¿no? Los ríos y las aguas impetuosos van a pegar contra la casa, pero si está bien fundamentada, no la van a poder derribar. Así hoy mismo. A veces la gente anda buscando, anda en una congregación, pero a pesar de que se reúne, a pesar de que ha entendido la palabra, trae muchos conflictos en su mente, en su corazón, se pelea o se conflictúa con su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, se conflictúa con la hermana, con el hermano, el de la congregación, se conflictúa con el pastor a veces. Cuando habla el pastor, ella o él, pues no le agrada mucho lo que está diciendo. Pero no se trata de eso. En esta vida, cuando tú lees la palabra, se trata de obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Y esa es mi invitación hoy, que tú, más allá de obedecer a alguien, de atender las palabras de alguien, atiendas las palabras que dijo el Señor Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si tú llamas Señor al Señor Jesús, si tú llamas Señor a Cristo, a Jesús, debes estar obedeciendo sus palabras. ¿Cuáles? Las que están escritas, las que están en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las que están en Hechos, lo que está escrito en las epístolas, en las cartas, lo que escribió Pablo, toda la Biblia. Eso deberías de estar viviendo. Mucha gente dice, es que es muy difícil seguir los principios de Dios, es muy complicado porque tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello. Bueno, si te es complicado, entonces, ¿para qué sigues o quieres seguir a Jesús? La Biblia dice, sea tu hablar, sea tu sí, tu no, no. Si no quieres seguir a Jesús, no lo sigas. Si quieres seguir a Jesús, debes de saber que hay cosas que tú tienes que dejar de hacer. Y no es tanto porque alguien te lo pida, alguien externo, es tanto porque tú, si dejas de hacer eso, va a ser para beneficio de tu vida y beneficio de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, de tus amigos, de los compañeros de trabajo que tienes. Cuando uno deja de hacer ciertas cosas que no son correctas, porque de eso se trata el cristianismo, de eso se trata seguir a Dios, obedecer a Dios, dejar de hacer lo malo y hacer lo correcto, bueno, obviamente mucha gente te va a criticar, esa es la realidad. Por lo tanto, si quieres seguir a Jesús, debes de estar en el entendido de que te va a costar trabajo, te va a costar críticas, de que te va a costar burlas tal vez, y muchas otras cosas. Pero nada de eso se compara con la bendición que Dios te va a dar a tu vida, con la bendición que Dios va a traer a tu vida. El Señor Jesucristo no quiere tenerte ahí atado, no. Él quiere traerte a libertad, porque ahorita mucha gente está esclava del pecado. Muchos fuimos esclavos del pecado, del rencor, la amargura, el resentimiento, la mentira, la lujuria, etc. Cuando el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? Se refiere a que mucha gente está en lugares llenos, ocupados, ocupándolos,
pero no obedecen al Señor Jesús, a pesar de que saben lo que hay que hacer. Así que de una vez te digo, la Biblia menciona muchas cosas, los principios de Dios conllevan muchas cosas, y entre ellas, pues obedecer a Dios principalmente. Si tú estás en un lugar de reunión, si tú te congregas en algún lugar, no importa si hay un pastor, no importa si hay hermanos, no importa si haces lo que ellos te piden, lo que importa realmente es hacer lo que el Señor Jesucristo nos pide. Todo lo demás, lo que veas, es consecuencia de lo que Jesús te pide. Así es que yo te invito, primeramente, a que te hagas esa pregunta que el Señor Jesús le hizo a la gente. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que le digo. La pregunta sería, ¿estás haciendo lo que el Señor Jesús realmente pide? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente estás viviendo lo que el Señor Jesucristo pide en este tiempo? ¿O lo que en aquel tiempo pidió? ¿Qué es lo que pide? Pues que tengamos un corazón justo, arrepentido, que creamos en Él, que creamos a sus palabras. Eso es lo que Él pide. Y la otra pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer, a seguir y a hacer lo que Él dice? Porque mucha gente es como los fariseos, ¿verdad? El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no actúen como hacen ellos. O sea, los fariseos decían muchas cosas buenas y agradables. A final de cuentas hablaban de la ley de Dios, pero ellos hacían de una manera distinta. Y el fariseo es muy peculiar. Hoy día hay muchos fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Es fácil de identificarlos. Un fariseo es el que habla bonito, el que habla la ley, el que la explica, el que la comparte, pero su vida delante de todos los demás no tiene nada que ver con lo que él habla. Así de sencillo es. Un fariseo es aquel que un fariseo es aquel que habla, pero no hace lo que él habla. Pide que los demás lo hagan, pero él no hace lo que él pide. Así es que es muy fácil identificarlo. Y yo te digo, si tú eres de esos que creen en Jesús a medias, que creen en la Biblia a medias, pero no la vive, y puedes decir, qué bonitas las palabras del Señor Jesús, es que cuánta sabiduría, es que cómo le hacen falta a mi tía, cómo le hacen falta a mi esposo, cómo si mi mamá aplicara esas palabras, cómo sería bien diferente. Sí, pero primeramente, si tú ya entendiste esas palabras, primeramente te las tienes que aplicar a ti, para que puedas llamarle Señor al Señor Jesús, para que puedas decir, Señor, ahora sí, cumplo lo que dice tu palabra y obedezco lo que tú estás pidiendo. Así es que esa es la reflexión de esta noche. Yo quiero comentarte que vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir teniendo estas cápsulas, pero lo importante es aprender de estas cápsulas. ¿Qué me deja la cápsula, no? Aquí la pregunta es, ¿por qué llamamos Señor a Jesús si no le estamos obedeciendo? Ahora, puede ser lo contrario, puede ser que le llames Señor y tengas la certeza y dices, yo le llamo Señor porque conozco su palabra, la obedezco y me queda claro lo que tengo que padecer, lo que va a suceder si yo obedezco sus principios. Y entonces, pues no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar, al contrario, estás en el camino correcto, dice la Escritura. Te vas a parecer al hombre que edifica la casa y que la fundamenta bien, y que venga lo que venga, nada va a suceder. Así es que la invitación es esa, medita, ¿estás obedeciendo al Señor realmente? ¿Haces lo que Él te pide? Y si no lo haces, entonces, ¿por qué le llamas Señor? Recuerda, estamos aquí todos los jueves a las 8 de la noche, es la idea estar compartiendo estas cápsulas. Yo te invito, suscríbete al canal y compártelo. Si tienes dudas, puedes dejarlas en los comentarios, puedes hacer un comentario, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, pero no dejes de visitar este canal. Te mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.